Muy buenos días, amados. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Somos Iglesia Bíblica Cristiana de Pichilemu, sexta región, aquí en Chile. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros para continuar con el estudio de nuestra serie sobre el libro de Santiago. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes y también agradecemos que nos esté siguiendo semanalmente, esperando que este estudio esté siendo de bendición y de edificación y de crecimiento para su vida. Hoy ya estamos en el mensaje número 7 de nuestra serie La fe sin acciones no funciona. Seguimos profundizando en este maravilloso libro de Santiago y hoy estamos ya en el capítulo 3, versículo 13 al 18. Y el título de nuestro mensaje para hoy es Seamos sabios. En lo personal, me llama la atención y es interesante que Santiago, en todo lo que hemos visto en su carta, apunta hacia lo práctico. Como lo indica el título de nuestra serie, la fe sin acciones no funciona. Sin embargo, también nos deja claro que estas acciones no son solo buenas intenciones o un esfuerzo humano para complacer a los demás o para agradar a Dios, sino son fruto de una vida consagrada a Dios. Es decir, dependen de nuestra relación personal con Dios. Mientras más conocemos a Dios, mientras más buscamos su rostro y mientras más hacemos su voluntad, habrá en nosotros frutos buenos, habrá buenas acciones. Y de esto se trata también el mensaje de hoy. Oramos a Dios y rogamos que el Espíritu Santo nos ayude a entender la interpretación y que podamos así aplicar esta enseñanza en nuestra vida. Oramos también por cada uno de los oyentes, para que el mismo Espíritu Santo les revele esta palabra en sus corazones, de manera que produzca frutos dignos de arrepentimiento en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Comencemos entonces con nuestro primer versículo, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Lo que Santiago está diciendo en este versículo es que si hay alguno que sea sabio e inteligente entre los hermanos, bueno, que lo demuestre en su forma de comportarse y también con las obras que hace, y que además dice lo haga con mansedumbre. Y esta palabra mansedumbre se puede traducir como la capacidad de autocontrol, es la capacidad de controlar, especialmente cuando la ira nos quiere superar. También la mansedumbre está relacionada con la humildad. Hermano, quizá nadie o ninguno de nosotros anda por la vida o anda por ahí diciendo que es sabio o que es inteligente o promoviéndose como tal. Pero lo que Santiago nos está diciendo es que la persona que es sabia se nota. Esto se ve. ¿Cómo se ve? Por las acciones, por los frutos. Se nota por cómo se comporta, por cómo habla, cómo responde. El sabio no anda por ahí diciendo, por favor, míreme a mí, yo soy sabio. No, no hace eso. Dice que lo hace con mansedumbre. Es decir, es humilde. Y también mansedumbre tiene que ver con el carácter del cristiano. Es una persona o un cristiano que es enseñable. Siempre quiere aprender o le gusta aprender, le gusta que le enseñen. Por lo demás, la mansedumbre también es parte del fruto del Espíritu en nosotros. Proverbios capítulo 26, versículo 12 dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión?
más esperanza hay del necio que de él. Y el mismo texto, en la versión Dios habla hoy, dice, más se puede esperar del necio que de quien se cree sabio. Y esta es nuestra aplicación de este primer versículo. Dejemos ver nuestra sabiduría por medio de nuestras acciones. Actuemos como sabios y no como necios. Que nuestras acciones sean en mansedumbre. Pasemos al versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. En la NBI o Nueva Versión Internacional, este versículo dice, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. ¿Y qué es lo que Santiago está diciendo aquí? Bueno, lo que él está diciendo es, hermanos, si en sus corazones hay amargura por los celos o por la envidia que ustedes tienen, si hay contención o si hay rivalidades, y esta palabra rivalidades se traduce también como ambiciones egoístas. Si todo esto es lo que hay en su corazón, por favor, no presuman de lo que no son. No se puede mostrar algo que no es real. Santiago dice, sean verdaderos, sean transparentes y muestren lo que realmente son. No mientan. Esto es hipocresía. Y aquí pasamos a nuestra segunda aplicación de este mensaje. Y la semana pasada, en nuestra aplicación principal, vimos lo que dice Lucas en el capítulo 6, en el versículo 45. Allí leemos, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto mismo es lo que está diciendo aquí. No podemos demostrar algo que no somos. No podemos dar algo que no tenemos. Y si lo hacemos, estamos mintiendo contra la verdad. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Y esto tiene un nombre, como lo dije anteriormente. Esto es hipocresía. Es decir, es solo apariencia. Iglesia, por favor, no hagamos esto. No andemos por la vida tratando de engañar a los demás, demostrando algo que no somos. Seamos sinceros, seamos transparentes, seamos honestos. Versículo número 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. En este versículo 15, Santiago les está diciendo claramente, esta no es la sabiduría que ustedes necesitan, pues esta sabiduría que quiere engañar y que miente es una sabiduría que no viene de Dios. Al contrario, le dice, es una sabiduría humana, es decir, es del hombre, de la mente carnal, es decir, de una mente no renovada. Y por ende es una sabiduría diabólica, o sea, viene del infierno mismo. Volveremos sobre este versículo 15 al final de nuestro mensaje para nuestra aplicación final. Por ahora pasemos al versículo siguiente, al versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Este texto en la nueva versión internacional, la NBI, dice, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Lo que Santiago nos está diciendo aquí es lo mismo que dijimos en el versículo 14, pero aquí añade algo más. Y dice que donde hay envidias y rivalidades, allí opera la maldad.
allí habrá confusión y allí se engendra o de allí nace todo tipo de maldad. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos y sin incertidumbre ni hipocresía. Finalmente, Santiago define aquí en el versículo 17 la sabiduría que viene de lo alto. Y dice que la sabiduría que es una sabiduría que viene de Dios. Y dice que esta es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, da buenos frutos, es sin incertidumbre, es decir, es segura y no es hipócrita. Sobre este versículo 17 también volveremos hacia el final de nuestro mensaje y estaremos sacando de aquí nuestra aplicación final. Pero antes pasemos al versículo 18 y último. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Este versículo 18 está haciendo una conclusión y lo que nos quiere decir es que la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que nos da Dios, nos ayuda a estar en paz con todos. Sirve para hacer la paz. ¿Cómo? Bueno, dice Santiago, sembrando en paz. Solo podremos disfrutar de la justicia o disfrutar del fruto de justicia cuando actuemos o cuando sembremos en sabiduría, buenas obras y buenas acciones. Pasemos ahora a nuestra aplicación final y para ello quiero que consideremos los dos tipos de sabiduría que hemos estado viendo en los versículos 15 y 17 y en todos los versículos que hemos estado interpretando. Hemos hablado de dos tipos de sabiduría. La sabiduría que viene de Dios y la sabiduría de este mundo. Y el versículo 15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Y el versículo 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y la primera y gran diferencia la vemos en el origen, es decir, de dónde nace o de dónde viene la sabiduría. Y quiero que podamos ver un paralelo entre ambas, la sabiduría de lo alto y la sabiduría diabólica. Comencemos con la sabiduría de lo alto. Primero, tiene su origen en Dios. Es pura, es pacífica, es amable, es benigna, es misericordiosa, da buenos frutos, es segura y es sin hipocresía. Y en paralelo, veamos la sabiduría diabólica. Su origen es Satanás. Provoca rivalidades, provoca confusión y engendra maldad. Es presuntuosa, es amarga, tiene envidia, es mentirosa, tiene celos y es hipócrita. Iglesia, la diferencia está a la vista, es evidente y el resultado también está a la vista. Lo que ahora nos toca a nosotros como iglesia es examinarnos a la luz de esta enseñanza y ver qué sabiduría es la que yo tengo. Al principio de su carta, en el capítulo 1, en el primer mensaje,
En el versículo 5, Santiago nos exhorta a que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos, dice, abundantemente y sin reproche. Así es que para finalizar nuestro mensaje de hoy, vamos a orar. Oremos. Padre, te damos gracias, te doy muchas gracias por la enseñanza que hoy nos estás dando. Gracias por este tiempo de poder, a la luz de esta palabra, entender la gran diferencia entre la sabiduría que tú nos das, la sabiduría que tú nos ofreces, la sabiduría de lo alto y la sabiduría de este mundo. Padre, hay una gran diferencia y como iglesia bíblica cristiana queremos caminar en tu palabra, queremos caminar en tu voluntad, queremos hacer lo que tú nos dices a través de tu palabra. Ayúdanos y ayuda a cada uno de los hermanos, de las personas que van a escuchar este mensaje, para que podamos examinarnos y ver qué sabiduría estamos usando. Si estamos caminando en la sabiduría que viene de lo alto, que nace del temor a Jehová, o estamos caminando en la sabiduría de este mundo, la sabiduría que provoca celos, la sabiduría que está fundada sobre la hipocresía. Padre, gracias por mostrarnos la diferencia y ayúdanos a caminar en tu voluntad. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, iglesia. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo mensaje, el próximo domingo. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.